Un caos entre dimes y diretes se generó en el hemiciclo legislativo luego que la Comisión de Extradición presentara el informe elaborado en donde como recomendación piden interpelación y juicio político para el fiscal y presidente de la Corte Suprema, situación que no agradó a los miembros del partido de la Estrella Solitaria que expresaron no apoyarán dicha acción. Haríamos siempre y cuando actuara de oficio con las personas que se tomaron el Congreso Nacional el 22 de enero, porque le dieron un golpe técnico al Congreso Nacional y la Corte Suprema y el Ministerio Público no actuaron. Entonces creemos que por eso sí se merecía un juicio político. Pero la corrupción que pulula en la institucionalidad y el imperio del crimen organizado que soslayó el Estado de Derecho durante la era Hernández Alvarado quedó en evidencia, según exmiembros de la policía quienes apoyan un juicio político. No dijeron nada, no dijeron absolutamente nada, se convirtieron en un brazo político, en un brazo judicial, en un brazo de investigador de Juan Orlando Hernández. Entonces considero de que es atinado y varias personas hemos hablado y hemos solicitado al Congreso un juicio político. El jefe de bancada del Partido Nacional aseguró que los 44 votos que representan en el Congreso son necesarios para dicho juicio y no están dispuestos a apoyarlo. A su vez, condenó que Libre busca centralizar el poder. Decisiones de manera en las cuales se necesita mayoría calificada, se requiere del Partido Nacional, se requiere del Partido Liberal y no es a la fuerza. Consideramos y estamos claros que el único anhelo, intención y fundamento es un capricho político por Libre de tener el control de estas dos instituciones. Pero entre la hipocresía y las galimatías de los políticos de la Estrella Solitaria, quienes siguen apoyando a un fiscal y presidente del Poder Judicial ciegos ante la corrupción y crimen organizado, quedando en evidencia luego de la extradición del exmandatario Hernández. Legisladores lamentan que el Poder Judicial haya sido un sistema generador de impunidad necesario para un cartel. Vamos a mantener una Corte Suprema de Justicia nacida de un acto tan corrupto como el que fue. Lo mismo pasa con el fiscal general, aparte de toda la complicidad que tuvieron estos funcionarios en más de 12 años, yo creo que es una vergüenza para el país decir que tenemos un sistema de administración de justicia cuando sabemos que no lo tenemos. Hoy miembros del Partido Nacional están pidiendo al gobierno que no se actúe con venganza y resentimientos, tratando de olvidar los años de desgracia, miseria y represión que le causaron al pueblo hondureño. Este informe presentado por la comisión reveló y evidenció la falta de acción por parte del fiscal y del titular del Poder Judicial, quienes pudieron haber ocasionado los altos niveles de impunidad. Será un juicio político la salida para esto de forma anticipada, pero se tendrá que llegar a un consenso al interno del Congreso Nacional para lograr la mayoría calificada. Con imágenes de Walter Pérez para Impacto BTV les informó Pablo Martínez. Buenos días, ya estamos aquí en Diálogo de Impacto. Vamos a analizar este tema que tiene en jaque a los políticos. Pues un nuevo distractor, un nuevo show político. Y es que la Comisión de Extradiciones ha dicho y ha sugerido juicio político exclusivamente para el fiscal general Oscar Chinchilla y también para el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta. Como les digo, se va de chemis la comisionada de Derechos Humanos dentro de este combo. Pero las matemáticas son exactas y las matemáticas no dan. Hoy por hoy no pueden aplicar juicio político, no tienen los 86 votos. Y este es el estira y encoge que vamos a estar viviendo los hondureños. Pero ¿qué hay más allá de esto? Porque esto no se trata de ser un juicio político. Falta este año para la elección, para una nueva elección de la Corte Suprema de Justicia y del fiscal general. Pues justamente para hablar de este tema tenemos aquí como invitado a Luis León, él es director del Instituto Holandés para la Democracia, y también a Luis Zelaya, que es expresidente del Partido Liberal. Con ellos vamos a conversar este tema que yo creo que nosotros como hondureños tenemos que estar, como dicen, ponerle mucho ojo. Aquí hay en juego el futuro de la nación. La estabilidad democrática no puede haber si no hay justicia. La estabilidad social, la estabilidad económica pasa por la justicia. Lamentablemente, el crimen organizado se apoderó de estas instituciones y este es el resultado de lo que tenemos. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo lo visualizan estas dos personas que son muy conocedoras, que han estado, como dicen, en el momento preciso, conociendo paso a paso de lo que se lleva, qué es lo que podemos mejorar? Muchísimas gracias, don Luis León, por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Muy buenos días, licenciada Calderón. Buenos días, ingeniero Zelaya. Un gusto acompañarles esta mañana y poder dialogar sobre este tema que seguramente durará mucho tiempo hasta la elección de los magistrados.
Así que esperemos dar un aporte. Podríamos tardar todo el año entonces. Sí, la verdad este va a ser un tema largo, no creo que se resuelva de manera inmediata. Creo que el punto de partida es justo lo que usted plantea. Para un juicio político se necesita mayoría calificada en el Congreso Nacional y es evidente que dos de los partidos que tienen 66 votos en total no van a apoyar esta iniciativa. Entonces me parece que eso pone en jaque la decisión del presidente del Congreso Nacional y que hasta cierta medida mucho del interés social que tiene el país. Veamos, el sistema judicial hondureño es una de las instituciones con menor credibilidad en Honduras. Cuando uno ve los estudios, por ejemplo, que ha hecho el YUDPAS y que ha hecho el ERIC en materia de confianza ciudadana, es una de las instituciones con menor credibilidad. Y eso se traduce entonces en la demanda ciudadana de que haya un cambio. El juicio político, una figura constitucional que es una acción de índole totalmente administrativa, el único fin que tiene es la destitución del cargo. Y el pueblo hondureño debe tener claro que el juicio político no se va a traducir en una acción penal en contra del fiscal general ni en contra del presidente de la Corte Suprema de Justicia. Entonces es ahí donde en el análisis nosotros debemos realmente valorar y considerar si ese juicio político que se traduce en destitución vale la pena promoverlo e iniciar una lucha política a 6 meses de la elección de un nuevo presidente de la Corte Suprema y un nuevo fiscal general. Entonces yo creo que es evidente, y aquí nadie puede tapar el sol con un dedo, ha habido una falla contundente por parte del sistema de justicia hondureño. Un fiscal, eso es innegable. Eso es innegable. Y a ver, este informe, yo incluso lo ando impreso, lo leí varias veces, es un informe que solamente tiene el enfoque de la extradición, pero el sistema de justicia abarca una gama de cosas que evidentemente no funcionan. Entonces el fiscal general, como una figura de coordinación de fiscalías, ha fallado mucho en materia administrativa, en materia civil, en materia familiar. O sea, hay una mora de atención que demuestra la incapacidad de dar respuesta. Y mucha de la discusión, licenciada, ha sido los nombramientos políticos y los intereses partidarios bajo los cuales ellos son nombrados, y eso es un hecho. Ahora, yo creo que al final lo que debemos considerar es si este juicio político pasa más por una acción de moralidad y de sentar un precedente de que en Honduras realmente se puede enjuiciar a quien no cumpla sus acciones judiciales, o si realmente es un interés netamente partidario para mover el orden de las cosas. Sí. Y yo creo que ahí es donde debemos hacer una evaluación. Sí. Ingeniero Zelaya, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. No, buenos días, Emma, Luis, un gusto saludarle. Primero felicitarla por el premio Álvaro Contreras, bien merecido, de verdad. Hice privada mis felicitaciones, pero se las hago públicas hoy. Y bueno, yo creo que el juicio político lo ha explicado muy bien Luis. Yo en este momento lo veo como una bandera política, es una medición de fuerza previo a lo que será lo toral, que es la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia y la elección del nuevo fiscal adjunto. Yo creo que no tenían los votos, así de sencillo, usted lo ha dicho, las matemáticas no les daban, pero bueno, el pueblo hondureño quiere escuchar, ¿no? Quiere escuchar de cambios, que está ávido de cambios, porque el sistema no funciona, como bien lo explicó Luis, pero el objetivo, estando a 6 meses de elegir una nueva corte, yo creo que el enfoque debe ser cómo vamos a elegir a esa nueva corte, cómo vamos a elegir a ese nuevo fiscal. Y recalco algo que lo decíamos extra cámaras, digamos. Yo he escuchado declaraciones de Luis Redondo que dice que en el listado que le presentó la Corte Suprema de Justicia al Congreso Nacional, a esta misma comisión, de los casos que están por extradición, palabras de Luis Redondo, el presidente del Congreso Nacional, dice que hay exdiputados y diputados actuales en esos listados. Entonces, ¿cómo estamos cabildeando votos de diputados que según Luis Redondo están en un listado para ser pedidos en extradición y van a votar por un juicio político? Y mucho peor todavía, van a votar por una nueva Corte Suprema de Justicia o van a votar por un nuevo fiscal. Yo creo que hay prioridades. Lo primero es, bueno, adecentemos, limpiemos el Congreso Nacional dentro de lo que cabe, porque sabemos que... Y es justamente lo que decía el abogado León, ¿verdad? El hecho de que es moral o político. Claro, y o sea, primero, si va a ser moral,
Bueno, entonces limpiemos esas, den ese Para usted listado. primero se debe de Claro. despachar a los diputados que están en el listado de extradición. Totalmente. Políticos, porque también no, a veces no solamente son los diputados, sino gente que están manejando partidos políticos que podrían También. estar involucrados. Total, porque a partir de ahí, o imagínese que sea alguien, porque no lo sabemos, que va a estar o tiene influencia en la elección, en el proceso de la selección que se da, ya sabemos cómo es el proceso con las juntas nominadoras, lo que sea. Espérame, primero limpia eso. Y estamos a 6 meses, a 8 meses. Sí. O sea, Para ustedes, abogado, para usted no vale la pena empezar este proceso, no tienen los votos, porque hay que ser realista, no tienen los votos. Tienen que entrar a una negociación con el Partido Nacional. Para eso es inevitable. Es mejor adecentar, depurar bien el proceso o irnos al juicio político. Mire, ese ha sido el talón de Aquiles de este Congreso. Creo que en el cálculo político electoral se pensó que el Partido Libertad y Refundación iba a tener mínimo la mayoría simple. Como los números no salieron y se dan cuenta que entre ellos y Salvador tienen 50 votos, lo que ha causado es ese problema para poder tomar decisiones profundas en el Congreso Nacional, porque hay una resistencia clara por parte de el ahora oficialismo, antes oposición, de negociar y dialogar y consensuar con el antes oficialismo, ahora oposición. Y claro, muchos de los criterios plasmados es negociar con el narcopartido, es negociar con los corruptos, es negociar con quienes blindaron toda una estructura a favor de la corrupción. Desde la perspectiva de Libertad y Refundación tiene mucho sentido. Estados Unidos acaba de decir 2 procesos electorales ganados con fraude. Entonces, claro, tiende a repelerse la negociación. Y lo que yo he sentido, y lo he dicho mucho públicamente, es que a causa de no querer dialogar y consensuar y negociar, porque hay que hacer negociación con el Partido Nacional, entonces terminan improvisando en el Congreso Nacional un montón de cosas que tal vez no sean necesarias en este momento para la gama de problemas que tenemos. Y ahora están llegando al punto donde ya es necesario consensuar, porque ya no hay más improvisación legislativa. Y ahí es donde vemos que no va a funcionar. Yo creo, desde mi perspectiva, que desgastar lo que nos resta de este año, si hacemos un juicio político, si no hacemos un juicio político, es botar recursos del Estado en tomar decisiones que Honduras requiere. A ver, si vamos a desgastar el tiempo del Congreso Nacional en discusiones de 4 o 5 horas, que ustedes son corruptos, no, que ustedes son iguales a nosotros, y vamos a estar en esos 6 meses, Honduras no va a avanzar. Entonces yo creo que si es claro de que no hay votos, listo. Aquí estuvo, lo intentamos, pueblo hondureño, aquí están los informes, aquí están las propuestas, pero no se puede. Y construyamos un sistema de elección que funcione. Y mire, este sistema de elección, que es de segundo grado, que depende mucho de esa interrelación entre los poderes del Estado, no es malo. A ver, usted tiene juntas proponentes que provienen de todos los sectores. Ellos levantan un listado de las personas que proponen. Esto llega a una junta nominadora que hace evaluación de currículum, de experiencia, pruebas de confianza, hace audiencias públicas para seleccionar 45 del total que llegan al Congreso Nacional. Y el Congreso debe discutir de los 45 cuáles son los mejores, que dicho sea de paso ya llevan criterios de evaluación, cuál es el mejor y cuál es el 45 menor. Pero ahí yo difiero, porque al final el resultado, el mecanismo, no funcionó. Y es justo porque ahí. no depuró. Y es justo ahí. No depuró. Y es justo ahí lo que quería plantear. Manipula el proceso. Exactamente, Escogen porque a ahí, los proponentes, ahí es donde llevan vamos. líneas los que van, por eso las luchas del Colegio de Exacto. Abogados. O sea, porque hay un tema estructural, ¿okay? Pero al final es el crimen organizado y los intereses económicos que penetran a las estructuras del Estado para poner a sus peones. Y ahí es cómo blindamos, pero el proceso en sí es bueno. El tema es cómo lo blindamos para que estos sectores de poder económicos y estructuras, sobre todo estructuras criminales como el crimen organizado, no penetren y sean parte de esta escogencia, digamos, o la selección de los próximos magistrados. ¿Usted está de acuerdo en que mejor estos 6 meses los dediquemos a blindar este proceso? Totalmente.
¿Igual usted? No, totalmente. Y eso es lo punto, porque yo creo que no solamente se trata de señalar, sino ver opciones, ¿verdad? Pero también, ¿quiénes? ¿Quiénes vamos a estar vigilantes de todo este proceso? Porque el problema es que hicimos el proceso, pero no hubo algo que estuviera... Emma, pero véase si ese no es el objetivo. Imagínate que el juicio político hubiese dado resultados ayer, ¿ok? Despiden al presidente de la Corte, despiden al fiscal general. Hay que escoger uno nuevo, ¿no? Sí. De manera inmediata. ¿Y cómo lo iban a hacer? ¿Y cómo lo iban a hacer? De acuerdo. Con estos diputados que están enlistados de extradición, ellos iban a votar con este mismo procedimiento sin blindarse y volver a lo mismo. ¿Y cómo hubieran terminado? Negociando, porque necesitan, como bien explicó Luis, Y eso yo creo que es bueno también votos. explicarle, usted que estuvo al frente de un partido político, y es bueno explicarle también a las personas, la negociación no es mala, porque la política es negociación. Si no hay acuerdos, no se avanza. Lo malo realmente son los fines de las personas que están negociando, ¿verdad? Claro. Pero la negociación tiene que existir. Tiene que darse, y el Incluso Congreso tiene por que darse, naturaleza. exactamente, y el Congreso tiene que negociar ahorita o 6 meses después, porque tiene que haber una negociación para poder elegir esta Corte Suprema. Pero Esa mire, es la ahí yo veo dos problemas en el proceso. Ajá. Primero, no son las juntas proponentes, es la junta nominadora, ya lo dijo el ingeniero. El problema es quiénes conforman la junta nominadora y qué intereses llegan a representar en la junta nominadora. Y mire, por ejemplo, en el caso de la elección de los magistrados que están actualmente, muchos de los que formaban parte de la junta nominadora después terminan enchambados. ¿Sí? Después reciben cargos en secretarías, en direcciones. Entonces es parte del juego político. Mira, votá por los míos, pasa a los míos y yo te voy a dar un cargo. Entonces tenemos un problema ahí ya de corrupción al momento del filtro. Sí. Ese filtro está roto y está sucio. Entonces, ¿cómo lograr blindar esa comisión? Supongamos que lo logramos. El ingeniero Nasrallah proponía una reforma para que sea sociedad civil quien los elija. La idea no es mala, lo que no hay es tiempo, porque necesita reforma constitucional y ratificación. Pero sociedad civil Pero ¿qué estuvo sociedad civil acompañada, también? exactamente, porque el problema es que si vamos a tener la misma sociedad civil que hemos estado viendo desde los últimos 15 años, Por eso le digo, ¿Qué es sociedad civil? En hay primer lugar, y opciones, luego, pero- ¿quiénes representarían esa pero hay sociedad? opciones. Pero supongamos que logramos encontrar un mecanismo en que esta junta nominadora realmente haga un mínimo trabajo decente. Al llegar esos 45 al Congreso, el procedimiento de votación, perdón la frase, a mí me parece ridículo. O sea, eligen 15 magistrados en 1 hora. O sea, no se toman el tiempo de revisar ellos los currículums, de discutir persona por persona, y en 3 horas tienen los 15 magistrados sin haber revisado nada, porque ya negociaron en la Junta Nominadora y ya negociaron al momento de la votación. Entonces, el gran riesgo, y que fue un chisme de pasillo que hubo, era que ya se habían negociado 3-3-3, por ejemplo, Sí. 5-5 y 5 para esta nueva Corte. Pero la pregunta es, ¿realmente Libertad y Refundación quiere cederle las 2/3 partes a los partidos de oposición? Entonces yo creo que aquí es importante, y lo hablamos con usted fuera de cámara, es casi imposible, y estoy totalmente de acuerdo, de que a quienes quieran nombrar no tengan intereses políticos, pero por lo menos que sean gente capaz. Aquí tenemos una actual magistrada que no conocía la Constitución. Entonces, si no y salió con la mejor porcentaje en la evaluación, ¿verdad? Exacto. Entonces, si no logramos en ese filtro que lleguen los 15 que van a escoger con negociación política, pero gente capaz. Pero ahora tenemos otro problema, y usted lo sabe, que muchas personas que tienen la capacidad, que son probos, no quieren entrar en el proceso. Porque saben que está viciado. O sea, por eso Exactamente. hay que darle la ¿A confianza. usted le pasó? Claro. ¿O Aquí usted- hay 2 matemáticas, la que acaba de explicar Luis, de los 15, la Sí. repartición de esos 15, 5, 5, 5, 8 y 7, como estaba cuando era el bipartidismo, cómo se va a repartir ahora ese 15, y luego está el otro, el 86, que ese es en el Congreso, cómo se van a manejar esos números. Son las 2 matemáticas que van a jugar, pero efectivamente, gente correcta, que es lo que todos deberíamos de apostar, indiferentemente de su bandera política, porque todo el mundo puede tener nacionalista, Sí, liberal, o sea, de yo le digo, libre, aquí pero que sean seríamos personas hipócritas, correctas. no seamos hipócritas, aquí todos tenemos corazoncito político, pero eso no puede empañar realmente De nuestra acuerdo. profesión.
y nuestra manera de actuar. Estamos hablando de blindar. Imagínense, bueno, la Junta Nominadora y luego quedan enchambados. Y no, bueno, ¿sabes qué? Le ponemos ahí. Durante 7 años que va a estar la Corte Suprema no puedes ocupar un puesto si vas a estar en la Junta Nominadora. Bueno, ya no no van a poder. parte. Empiezas a buscar con ideas, ser creativo para blindar el proceso, para que llegue, porque lo que esperamos todos es, van a llegar liberales, sí, van a llegar nacionalistas, sí, van a llegar de libres, sí, pero que sean personas correctas. Sí, ahí reiterando un poco, yo conozco muchos notarios con una experiencia, con un perfil, con estudios, con carrera, que han participado y que aparte de participar requiere un costo, sacar un montón de papeles, dedicar tiempo, prepararse para una audiencia para que después solo hayan sido utilizados para un proceso que ya está políticamente negociado. Entonces, ¿cómo lograr que estos 15 nuevos magistrados y que ese fiscal general tengan realmente capacidades? Si tienen un interés político, en Honduras todo es politizado. Mire, la gente quiere un trabajo, necesita una constancia de un partido político. Si quiere que lo atienda en un hospital bien, necesita llamar a alguien para que ese alguien llame y diga atiéndamelo. O sea, en Honduras todo es politizado. Y eso, quien no lo entiende, no va a lograr descifrar cómo trabajar. El problema es si estas personas realmente tienen un interés de país o solamente van a cubrir o cumplir un propósito partidario. Y es ahí donde en Honduras nos hemos estancado. Sí, y justamente tenemos un mensaje de un televidente que tal vez nos lo pueden poner en pantalla, porque es interesante también. Dice, buen día, hola Honduras, esto del juicio político a 2 funcionarios del Poder Judicial no se va a dar porque no tienen la mayoría calificada, o sea, 86 votos en el Poder Legislativo. Para mi parecer, seguiremos en un tema que no tiene cabeza ni pies, porque a mi parecer deberían enfocarse en fortalecer el Estado de Derecho, de que haya seguridad jurídica y así Honduras sea atractivo para la inversión extranjera, para que haya fuentes de trabajo. Dice un connotado economista hondureño, don Julio Raudales, Honduras no está lejos de convertirse en un país con altos índices de pobreza y desempleo galopante como Haití y Somalia. Algo, pero muy, muy preocupante para todos los hondureños. Creo que no se debería perder el tiempo en ese tipo de temas. Entonces, pero el tema lo traen los políticos y tenemos que debatirlo nosotros. Pero, con todo respeto, pero lo traen los políticos, pero mientras sea mediático, va a ser atractivo para el político. Sí. O sea, si todos los medios de comunicación van a estar ahí atentos, y el político va a aprovechar esa palestra. Sí, porque tampoco nosotros podemos dejar. Imagínense que, por ejemplo, hubiesen negociado los 86 votos, no tuviéramos presidente de la Corte ni tuviéramos fiscal general hoy. ¿Sí? Y estaríamos buscando elegir ya una nueva Corte sin haber blindado, sin haber hecho el proceso, bajo el mismo. Véase, reitero, si los objetivos perversos no son esos. Exactamente. Y lo que tratamos con esto realmente es luces. O sea, hicimos el proceso, no salió bien, corrijamos lo que no está bien y hagámoslo. Centrémonos en el proceso. Exactamente. En el proceso. En blindar el proceso. Exactamente. Para evitar los errores en la elección de esta Corte Suprema de Justicia, como todos coincidimos, que ha dejado mucho que deber a la sociedad hondureña. Y esa es una realidad, está ahí, es una bofetada a la institucionalidad del país, que el fiscal general de los Estados Unidos en una conferencia a nivel nacional diga Honduras es un narcoestado, Honduras, todas sus estructuras, los fraudes electorales, las internas... Pero también yo ahí difiero un poquito por el hecho de que si ellos sabían por qué no hicieron nada antes. Porque no pueden, o sea, somos un país sí, soberano. Porque cuando el 2017 la coronela Justo vino y dijo, aquí está. No, Estados Unidos es corresponsable de lo que está pasando. Y yo creo que aquí... Lo que te digo es la bofetada a nuestra institucionalidad. Porque Estados Unidos no va a resolver nuestros problemas. Exactamente. Ellos van a resolver sus problemas. Y si en sus problemas dice aguantar a un presidente vinculado al narcotráfico, porque eso está en función de defender mis intereses, ya lo demostraron, lo van a hacer. Heidi Fulton se paró al lado de David Matamoros Batson en el 2017. Ahí estaba ella al lado. Y luego salen diciendo que hubo fraude. Vamos, entonces, hay una corresponsabilidad. Pero eran sus intereses, no los podemos juzgar. Y aquí es donde volvemos el tema. Los hondureños tenemos que buscar, como dice, solo los hondureños vamos a salvar a Honduras. Nadie más. Es que el problema, licenciada, es que los hondureños, a causa de la desconfianza y
y que ya sabe que sus instituciones no funcionan. Yo no hablo de un Estado fallido, hablo de un Estado fracasado, pero pone sus esperanzas en la justicia de Estados Unidos. Sí. Pero Estados Unidos no va a tomar justicia en algo que no le beneficia. A Pero ver, a ellos solamente les interesa el narcotráfico, a ellos no les interesa corrupción. pero para local, ellos por el ejemplo. narcotráfico no es un tema de seguridad, es un tema de salud. Sí. Para nosotros es un tema de seguridad. Entonces, ¿quién debe resolverlo? Honduras. Pero nosotros estamos esperando que Estados Unidos lo haga. Pero tenemos un fiscal y tenemos una Corte Suprema de Justicia incapaz. Pero hace falta analizar otro nivel, ingeniero, y es, tenemos un fiscal, un presidente de la Corte, pero toda la estructura está corroída. Sí. Hablamos de 800 fiscales que hay que se venden al mejor postor, 1000 jueces que se venden al mejor postor, o sea, hay miles de denuncias contra jueces que venden juicios. No, y ¿sabe lo más triste? Que se utilizó el sistema judicial para perseguir políticamente. Sí, Fabricaron juicios, exactamente. dañaron gente. Mucha gente inocente está recluida porque no compartía. Se tuvo que ir fuera del país. Y váyase al justo funcionamiento. 45% de la gente que está en las cárceles no tiene ni siquiera una sentencia, no tiene un juicio, están en prisión preventiva hace 10 años, cumplieron su sentencia y ni siquiera han tenido el juicio. Entonces aquí el problema es elegir un fiscal y elegir un presidente de la Corte con sus otros 14 magistrados debe pasar también por personas que quieran hacer reformas en el sistema. Porque a ver, el juicio y la investigación no la llevan ellos per se, la llevan toda una estructura que no sirve. Entonces hay que hacer toda una depuración del sistema judicial. Y fíjense que yo aquí por ejemplo, hay algo que me llama poderosamente la atención. Realmente las personas que se han elegido para magistrados, vemos mucha gente joven y vemos en otros países que realmente esos cargos son personas con una experiencia, con un nombre, con una trayectoria limpia, que los someten a juicio del mismo pueblo. Y nosotros no. Entonces esas cosas yo creo que también debemos ver experiencias de otros países que nosotros podemos, y no es que digo que tengamos un asilo de ancianos de jueces, no, tenemos que tener a lo mejor de lo mejor. Ahora hay jóvenes con unas capacidades increíbles y alternar. Pero tenemos magistrados que se les olvida. Pero ese es el objetivo, Rita. Para mí este es el tiempo. Exactamente, pero eso lo vamos a tocar después de la pausa porque tenemos estos compromisos comerciales, así que no nos cambie que en breve regresamos con este tema muy interesante. Nos debe de interesar realmente a los hondureños lo que está ocurriendo en el Congreso Nacional respecto a la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público, porque de aquí vamos a elegir 7 años de administración. ¿Ok? Bien, 7 años. Si hacemos una mala elección vamos a tener los resultados que tenemos ahora. Y si no lo abordamos, seremos cómplices también del fracaso o del éxito que podría generar este proceso. Ya volvemos.
Bueno, estamos aquí en Diálogo de Impacto, en este diálogo con el abogado Luis León y también el ingeniero Luis Zelaya. Con ellos estamos abordando este tema del juicio político. Ellos coinciden en el primer segmento, algo muy interesante, que faltan 6 meses para iniciar este proceso de selección de la nueva Corte Suprema de Justicia y del nuevo fiscal general. Ellos consideran que este tiempo mejor debe de invertirse en realizar un proceso, blindar un proceso de selección que nos dé los resultados que el pueblo hondureño desea. Porque de todas maneras, actualmente, el partido de la alianza de oposición, el partido de gobierno, no tiene los 86 votos y necesita el Partido Nacional para esta negociación. ¿El Partido Liberal cómo queda en esto? Como ha quedado en los últimos años negociando con el Partido Nacional. O sea, yo creo que pero ellos también tampoco suman. No, porque mire, la sabiduría, y también hay que 86. reconocer la sabiduría del pueblo hondureño. Para de no la darle... próxima corte, es más, si se sienta libre y el Partido Nacional son 94 votos y hasta llega. Ahí se llega. O sea, O sea, volvemos esas a las son dos las sumas, ecuaciones, ¿no? esas Las son las ecuaciones dos- de los 15, cómo se reparten esos 15 Exactamente. y cómo se llega a los 86. Son las dos Sí. matemáticas que hay que jugar. Y aunque todos los 22 liberales votaran, hacen 72, o sea que es imposible, o sea, no hay forma. O sea, ahorita realmente solamente si el partido, la alianza de oposición, ¿verdad? Porque el libre como tal tampoco, o sí puede, sí suma. No. No, Bueno, son libre, 40 son más 10, 50, son 40. más 22, Sí. 72, o sea, no llegan. Es ahí, volvemos a patinar en lo mismo. Si no se logra un acuerdo para esto, así como en la víspera es la fiesta, no va a haber un acuerdo para la elección de los magistrados. Exacto. Entonces mi pregunta es, ¿qué va a pasar si no hay acuerdo? ¿Cuál va a ser la excusa o el mecanismo para elegir a estos magistrados si no tienen los votos? Si no hubo una Parece que negociación. ha habido crisis en las dos últimas elecciones, no solo de esta Corte Suprema de Justicia, Sino del anterior. sino en la anterior también. O sea, y como dice Luis, la víspera se conoce cómo va a ser. O sea, la probabilidad hoy de que haya una crisis, como se dio en los dos procesos anteriores de elección de la Corte, está vuelta a la esquina. O será una estrategia realmente para ver cómo se va a mover esto y desde estos 6 meses... ¿Cómo se van a repartir los 15, exactamente, ¿no? porque es pura negociación. O sea, tienen que repartirse los magistrados, tienen que repartirse los partidos políticos. Eso es A inevitable. mí lo que me preocupa es que al no lograr ponerse de acuerdo en las cantidades, en este punto debería tener... Tampoco deberíamos hablar así, ingeniero. Pero es que la realidad, pragmatismo, nuestro ¿no? lastimoso país es así. Claro. Entonces, en esta realidad debería tener más magistrados libres. Pero si el número que el libre propone a los nacionalistas no le gusta y los libres no quieren ceder, no va a haber acuerdo. Entonces mi pregunta es, el resultado va a ser una crisis. ¿Y esa crisis cómo se va a solventar? El antecedente de este Congreso es que no se solventa con diálogo. Y es a donde me preocupa. Porque si el procedimiento es bueno, pero está amañado, para poner un ingrediente más, recuerde que el actual fiscal está reelecto sin siquiera haber sido postulado. Entonces, y cuando se suponía que habían acuerdos políticos, imagínese ahora que no los hay, las imposiciones o las cosas que pueden pasar, que más allá de mejorar nuestro sistema de justicia nos va a generar un problema más grande como sociedad. Y yo digo, no solamente va a ser elegirlos, sino que estas personas realmente quieran hacer un cambio del sistema. Mire, la Unión Europea aquí vino con miles de millones de euros con el programa Eurojusticia y se los pusieron al presidente de la Corte. Les vamos a ayudar a modernizar y depurar este sistema. No, que no les interesa. Gracias, dijeron, y la Unión Europea se llevó su dinero. O sea, realmente también vamos a escoger personas que quieren cambiar el sistema. O sea, desde el inicio hasta el final el proceso es preocupante. Y si los hondureños no le vemos y le damos el valor y la preocupación que conlleva, más allá de lo que el libre diga, lo que los nacionalistas digan, óigame, 7 años, como usted menciona, de un sistema judicial. Estamos eligiendo para los próximos 7 años. Electo Queremos más de lo mucho mismo. peor que el que tenemos ahora, después no nos quejemos, ¿no? No, y sería, si nosotros no demostramos, o los que están hoy en el poder no demuestran, en la nueva elección de la Corte Suprema de Justicia del fiscal, de que se quieren hacer las cosas diferentes, quiere decir que traicionaron el voto del 28 de noviembre, porque la gente votó por un cambio.
la gente votó, y me incluyo, votamos por sacar esta estructura criminal del Partido Nacional que gobernaba, pero para que hubiese un cambio, no para sustituir a los que estaban haciendo con los mismos vicios y errores de los que ya estaban. O sea, vamos a estar vigilantes, pero es clave la elección de la Corte Suprema de Justicia, del fiscal general y luego del Tribunal Superior de Cuentas, el nuevo Consejo Nacional Electoral, es clave para el futuro de nuestro país. Sí. Y aquí voy y retomo la sabiduría del pueblo hondureño, que al Congreso no le dio mayoría a nadie. O yo no sé quién decidió, ¿va? Porque como ahí todavía tenemos dudas de cómo es la elección, pero al final se hicieron el harakiri entre ellos mismos. Sí, o sea, pero reitero, si Libre se sienta con sus 50 diputados más los 44 del Partido Nacional, ahí suman 94. O sea ahorita el panorama ahorita es, porque mire, una cosa es lo que uno mira en los medios de comunicación y otra cosa es lo que los políticos siempre se sientan a negociar y se sientan a dialogar. O sea, en estos momentos el Partido Nacional y el partido de oposición, porque como ahí están uno solo, realmente ellos pueden sentarse a negociar y quedaría en un partidismo la Corte Suprema. Pero que sea una negociación en función de intereses colectivos. Correcto. Y que no vaya a parecer una negociación como la de la actual Corte Suprema de Justicia, donde el famoso tilín se movió. Yo recuerdo, yo estaba en el Congreso Nacional el día de la elección, a altas horas de la noche, y yo recuerdo cuando Salvador Narrala salió diciendo que le habían comprado sus diputados del pacto. Entonces la pregunta es, Libre está dispuesto a romper esas cadenas de comprar votos y hacerlo democráticamente? Pero es que al final sabíamos que el dinero no era político, era de narcotráfico, pues. Sí, eso es todavía peor, ¿no? Eso todavía es peor. Eso a mí lo que me preocupa, pues porque al fin y al cabo volvemos al punto político. Pero la situación que yo siento más grave es cómo blindarnos del crimen organizado, darle nuestro sistema de justicia, porque no le estamos dando una persona, estamos dando nuestro sistema de justicia al crimen organizado. O sea, ¿cómo hay que arrebatarse, ¿no? Exactamente. Y reconstruir ese Estado de Derecho, reconstruir esa institucionalidad, va a pasar por acuerdos políticos, eso es inevitable, pero que se haga, de forma diferente, porque para eso se votó el 28 de noviembre. Sí. Tenemos más mensajes, tal vez no los pueden colocar en pantalla. Dice, buen día, proyectos como el juicio político es perder el tiempo. No existen condiciones para ello. Varios diputados que tienen techo de vidrio. Ahorita lo que interesa es crear o legislar para elegir magistrados de una nueva Corte Suprema de Justicia para buscar consolidar un verdadero poder judicial que pueda impartir justicia de verdad. Juicio político es puro show. No hay confianza por sus acciones en la mayoría de estos diputados. Eso es lo que nos dice pues uno de los televidentes. El otro nos dice es, buen día, le diré que el Ministerio Público debería ser con separación de poderes para que sea neutral. En los países que ahí se separa, en los países ahí que hay separación de poderes, discúlpame, ahí sí hay justicia, que es lo que se necesita. Honduras, para que se termine la corrección, mientras no se haga, no haya de separación de poderes, seguiremos igual o peor. Si quiere terminar con la corrección, que implementen la separación de poderes. Si impulsan la separación de poderes, sí les creo que quieren hacer las cosas bien. Mira, interesante. Pero mire, el artículo 4 de la Constitución de la República define a los tres poderes del Estado, independientes pero complementarios. Sí. Y la complementariedad obliga a la interrelación. Entonces, por eso, lo que hace el Ejecutivo lo aprueba el Legislativo. Por eso el Legislativo puede ponerle un juicio al Judicial, y el Judicial puede parar resoluciones del Legislativo, y así sucesivamente. Los pesos y contrapesos. Los pesos y contrapesos, o sea, creo que en Honduras el gran problema que tenemos es que no hemos logrado encontrar una definición de a qué le llamamos independencia de poderes. ¿De acuerdo? Creo que a todos los hondureños nos sorprende cuando un presidente como Donald Trump emite una resolución y un juez cualquiera dice, no señor, y se acabó y se lo para. Oye, yo creo que todos soñamos con que esas cosas pasen en Honduras, ¿de acuerdo? Pero ¿a qué aspiramos en separación de poderes los hondureños? Porque si separación de poderes para el pueblo hondureño es cada quien haga lo suyo, también vamos a tener un problema
de nepotismo, de un montón de cosas dentro de la institucionalidad. Por eso deben interrelacionarse. Lo que creo es que nos ha faltado una construcción institucional sana. Y esa falta de construcción institucional pasa porque los partidos políticos han dañado el sistema. Los partidos políticos se adueñaron del sistema y en ese ínterin permitimos que el crimen organizado lo financiara. Y ahí está nuestro desastre. ¿Se podrá eso? ¿Usted que estuvo ahí? Hoy por hoy difícil. Difícil. Hoy por hoy, dentro de los partidos políticos, hoy por hoy es difícil, pero la población se está cansando, hay un hartazgo en la población, ¿no? Y eso dificulta, aun y cuando yo sigo creyendo que nuestro sistema democrático con partidos políticos es la mejor forma. Es la mejor forma. Pero claramente es difícil cuando el nivel educativo del país y tú lo ves, o sea, el ejemplo está clarísimo en yo no podía leer, porque no podías leer, porque pero hay un sentido, sí. O sea, la gente tiene un sentido lógico, ¿okay? Pero no tiene la formación, ¿okay? Ahora bien, el tema que hemos malentendido esa separación de poderes del Estado, casi a su misión, que lo llevó en su estado máximo Juan Hernández. Eso de que es que el Partido Nacional es un partido disciplinado, no hombre, hay una sumisión. Estaba el Consejo de Seguridad que presidía el Juan Hernández como presidente y que tenía bajo su cargo al del Congreso y al de la Corte y al fiscal. Eso era inconstitucional bajo todo punto de vista, sí, porque establecemos que haya sumisión, creemos que el presidente es lo máximo. No, espérate, es un poder del Estado. Y hay otros poderes, que debe haber comunicación, porque a veces nos pasamos al otro extremo, como la crisis que generó el tema del golpe de Estado en el 2009, ¿no? Sí. El Partido Liberal con Micheletti y Manuel Zelaya y el conflicto, ¿no? Entonces, si no hay sumisión, entonces hay conflicto. O sea, espérame, o sea, ahí es donde no entendemos ese proceso de lo que es la no sumisión. Y el otro ejemplo de la no sumisión, cuando estaba Juan Hernández en el Congreso y se volaron a los de la Corte Constitucional. O sea, ilegalmente. Ilegalmente. Le inventaron lo que tú decías antes, les inventaron que estaban con el crimen organizado, nunca les demostraron nada, les montaron todo eso, los destituyeron, porque de ahí venía lo que dijo el fiscal de Estados Unidos en el 2013, el famoso voto por voto, que ganó Ricardo Álvarez en las elecciones internas, y desde ahí venía el proceso. Y lo avala todo el Tribunal Supremo Electoral de aquel entonces, así que esos son los problemas estructurales, eso es lo que el país debe. Coincido totalmente con Luis, lo que hay que trabajar es en el sistema, porque... Y estamos a tiempo, creo yo, ¿verdad? Es el momento, y el primer paso es elegir a las personas correctas. Yo insisto en esto, Juan Hernández se fue en el avión para Nueva York, pero él no se llevó los problemas. Él no se llevó las estructuras, esas quedaron aquí. Nos toca a nosotros desmantelar esas estructuras, y nosotros digo como hondureños, ¿no? Desmantelar esas estructuras y reconstruir la institucionalidad del país para blindarla, para que nunca más lo que hemos estado viviendo en los últimos 20 años se vuelva a repetir en el país. Sí. Ya que estamos finalizando el programa, abogado, sus palabras finales. No, muy agradecido, licenciada, en la invitación. Yo creo que el pueblo hondureño, aún con la falta de educación que tenemos en un país que tiene promedio 5º grado, no es tonto. Y entiende. Y lo demostró en estas elecciones. No, y ahí está, el mensaje que te mandaron está claro. Y yo creo que el primer error que cometemos algunos que estamos en otros espacios es tratar o creer que el pueblo hondureño no entiende y que podemos manipularlo. La gente dio mensaje claro en noviembre de que se cansan si no hay respuesta. Hoy el pueblo hondureño alberga una esperanza de cambios y es una muy buena oportunidad para empezar a sembrar las bases de los cambios que Honduras va a tener en 20 años, porque eso tampoco se hace en un año. Sí. Entonces es importante que no se le defraude al pueblo. Imagínese que esta oportunidad que siente el pueblo de esperanza no se aproveche y se le dé más de lo mismo. El pueblo desesperanzado es riesgoso también. Las crisis que hemos visto en Argentina, que hemos visto en Chile y entre otros países de América Latina pasan por no haber obtenido ningún tipo de respuesta. Así que creo que es una muy buena oportunidad para que todos hagamos un aporte
busquemos una mejor Honduras, porque creo que nuestros hijos, nuestros nietos merecen algo mejor de lo que nosotros hemos recibido. Ingeniero Zelaya. Sí, yo solo recordarle al pueblo hondureño, ayer o anteayer, una joven hondureña, migrante, embarazada, 23 años, murió cruzando el río en Estados Unidos. Es hondureña, yo no veo de Estados Unidos cruzando el río por acá, yo no veo mexicanos, es hondureña, y no importa el gobierno, no importa la bandera política, se va porque está desesperada. Una madre que no tiene futuro para su hijo, embarazada, toma ese camino riesgoso, pero debemos pensar en ellos, en esos hondureños que están desesperados porque no encuentran un futuro en nuestro país y que huyen desesperadamente. Y eso le corresponde hoy a Xiomara Castro de Zelaya revertir eso, le corresponde a Libre que está gobernando revertir eso para que Honduras no pierda la esperanza en nuestro país. Sí. Bueno, muchísimas gracias al abogado Luis León, al ingeniero Luis Zelaya, por habernos acompañado. Esperamos que el programa haya sido bastante orientativo, que nos dé vicio realmente de que las cosas, hay luces de que las cosas se pueden hacer bien y estamos a tiempo. Así que muchísimas gracias por su sintonía, muchísimas gracias a los que nos sintonizan a través de Acción Radio. Ahora nos vamos con nuestro compañero Felipe Valencia, el señor de los deportes aquí en BTV. Vamos contigo, Felipe.